buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio y seguimos con las preguntas de entrenamiento. De entrenamiento, por norma general, más para principiantes, para gente que empieza y no sabe muy bien cómo estructurar la semana. Hoy vamos a responder dos preguntas del consultorio. La primera, ¿cómo podríamos dividir una semana de 4 días de entrenamiento? Y la segunda, ¿cuántos días de gimnasio son recomendables por semana? Así que vamos a ello. La primera pregunta viene de Germán David Pérez Aramburu y nos dice: ¿cómo estructurarías entrenar running 4 veces por semana? Bueno, Germán, te explico. Esta pregunta es súper general, es decir, hay infinidad de combinaciones para estructurar 4 días por semana, es decir, depende mucho si estamos preparando distancias largas, distancias cortas, si los 4 días son entre semana, son el fin de semana, depende mucho de nuestro nivel, incluso si podemos doblar algún día o no. Yo te voy a exponer 3-4 ejemplos y si luego ya quieres en otro vídeo o en la respuesta de este vídeo me especificas un poquito más cuál es tu caso y lo matizo. Lo primero, cuando una persona entrena 4 días por semana, lo suyo sería dedicar un día a un rodaje un poquito más largo, 2 días a un rodaje intermedio y un día a un entrenamiento de intensidad, cambios de ritmo, farlex, etc. Una vez dicho esto, pues lo podemos interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, lo ideal, si tenemos toda la semana disponible, sería intentar que nunca tengamos 2 días seguidos sin entrenar. Es decir, por ejemplo, podemos entrenar martes, jueves, sábado y domingo. Martes, un rodaje de 60-70 minutos, jueves, unos cambios de ritmo y luego sábado rodaje de 60-70 y domingo la tirada larga. Dependiendo de si hacemos asfalto o trail, lo que podemos hacer es la tirada del domingo, pues hacerla por montaña y uno de los dos rodajes hacerlos también por monte. Aquí va a depender si sois deportistas que vivís, por ejemplo, pues en Valencia, Madrid, Barcelona, en plena ciudad, que no tenéis acceso a la montaña, pues seguramente haréis más rodajes en llano. Si vivís en pueblos o en zonas de montaña, podéis alternarlo y correr casi siempre o hacer entrenamientos por montaña. Como he dicho al principio, hay muchas opciones y dependerá del objetivo de cada uno. Yo, por ejemplo, que vivo en montaña, intento hacer rodajes más de asfalto, pista forestal, más de correr y luego pues 1 o 2 veces a la semana más entrenamientos de montaña. ¿Por qué? Porque mi objetivo ahora está enfocado al ultrafondo de asfalto o carreras de larga distancia correderas, como puede ser Camí de Cavalls. Si estuviera más enfocado al trail, pues seguramente buscaría más días de entrenamiento de desnivel, de senda, terreno técnico. Si estuviera enfocado, por ejemplo, como en Barcelona, las 12 horas, pues buscaría más terrenos llanos, pista, asfalto, siempre corredero. Luego, por último, un consejo: si por ejemplo tenéis días disponibles que podéis doblar, siempre es positivo si podéis doblar entrenamientos. Va a depender mucho del nivel de cada deportista, del objetivo, pero siempre que se puede doblar entrenamientos es una opción muy buena para la gente que entrena menos días. Hay casos pues de gente que a lo mejor trabaja 3 días, libra 3, turnos rotacionales, turnos de mañana, tarde, etcétera. Pues bien, siempre que hagáis, por ejemplo, un rodaje mañana y tarde, pues intentar dividir la intensidad o hacer un doble rodaje, 60 por la mañana, 60 por la tarde. Si estáis preparando larga distancia, podéis hacer 2 horas por la mañana, 1 por la tarde.
Y siempre también que, por ejemplo, tenéis solo 4 días a la semana, si vais a tener un descanso de 1, 2, 3 días un poquito más largo, el último entrenamiento antes del descanso lo podéis subir en cuanto a intensidad y tiempo. Un ejemplo, si tú por ejemplo tienes que entrenar todos los días, o por ejemplo entrenas el lunes después de la tirada larga del domingo, pues haces una tirada del domingo pues de 2-3 horas, porque el lunes, martes, miércoles tienes entrenamiento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando por ejemplo nosotros entrenamos a lo mejor un domingo, pero luego hasta el miércoles, jueves o viernes, por los motivos que sea, no tenemos que volver a entrenar? Pues que ese último entrenamiento lo podemos hacer un poquito más intenso y más largo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado en otros vídeos, el principio de supercompensación. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento, recuperamos, mejoramos, recuperamos, mejoramos y vamos subiendo. Si hacemos un entrenamiento muy intenso, la recuperación va a ser más larga, pero como vamos a estar 1, 2 o 3 días y la recuperación va a ser más larga, esos últimos entrenamientos los podemos aumentar en volumen o intensidad. Como siempre lo digo así de manera general, porque estos últimos matices va a depender ya mucho de cada deportista, del nivel, la prueba que estemos preparando, el momento de la temporada. No va a ser lo mismo empezando a preparar un ultra trail que cuando faltan 2-3 semanas para un ultra, pero más o menos serían las indicaciones más básicas. Y luego la segunda pregunta viene de Daisy Hernández Borrero y nos dice: Juanma, una pregunta, ¿cuántos días a la semana se puede hacer gym? Lo mismo que pasaba con la pregunta de Germán, estas preguntas son muy generales. Os recomiendo que cuando me hagáis las consultas o las preguntas en el consultorio especifiquéis un poco más pues el nivel, el objetivo que estáis preparando, etcétera. Porque al final, ¿cuántos días a la semana se puede hacer gimnasio? Pues depende, es decir, lo normal es que sea un día a la semana o 2, pero hay en casos o en momentos puntuales que podemos hacer 3-4 días a la semana. ¿De qué va a depender? Pues como siempre, del objetivo, del nivel del deportista y de la prueba que estemos preparando. Yo ahora, por ejemplo, tengo deportistas que les gusta dividir la rutina de piernas en 2 veces y luego hacen un tercer día de gimnasio de tonificación general. Luego tengo otros deportistas que pueden estar preparando el mismo objetivo, pero ellos hacen una sesión de gimnasio entera de piernas y un poquito de tonificación del tronco superior en otro día. Y luego por último tengo otros deportistas que pueden estar preparando un objetivo parecido, pero simplemente hacen una sesión de piernas y ya está. Luego todo esto siempre se complementa con el resto del plan de entrenamiento. Me explico, un deportista que a lo mejor está preparando carreras de montaña y puede salir todos los días al monte a correr, a subir, bajar cortafuegos, etcétera, va a necesitar menos sesiones de gimnasio que un deportista a lo mejor de ciudad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo las sesiones de entrenamiento de Merillas, que siempre hablamos de él en algún vídeo, que siempre está haciendo entrenamientos de desnivel, sube, baja, que otro deportista que a lo mejor se está preparando objetivos parecidos, pero que no hace tanto monte, o un deportista que entrena siempre en ciudad y solo hace montaña pues 1 o 2 días a la semana. Los dos pueden estar preparando el mismo objetivo, pero los requerimientos de fuerza serán, aunque son parecidos, cada uno los trabaja de formas diferentes. Uno pues hace mucho más desnivel y trabaja la fuerza de una manera mucho más específica, siempre o casi siempre en la montaña, y otro, como no tiene acceso pues a esos desniveles, a esas bajadas, a esas subidas, lo trabaja más en el gimnasio. Lo más importante a la hora de trabajar desnivel no es solo la subida, porque hay muchos deportistas que me pueden decir, pues yo me pongo en el gimnasio, corro con pendiente positiva y ya está.
No, lo más importante de trabajar el desnivel, más que casi la parte positiva de subir, es la parte negativa, el entrenamiento excéntrico de bajar. Cuando nosotros hemos visto algún deportista de asfalto que se pasa la montaña, solemos notar que en llanos y subidas suele ir relativamente bien, pero si ese deportista no ha trabajado bien la fuerza o el terreno o entrenado en montaña, en la primera bajada o en la segunda bajada se suelen quedar sin piernas. ¿Por qué? Porque la destrucción muscular es muy fuerte, el entrenamiento excéntrico y la fuerza al bajar castiga mucho, y si eso no lo hemos trabajado, pues al final penalizamos mucho en carrera. Por eso en el gimnasio mucha gente se piensa que trabajando en la cinta con pendiente ya tiene suplida o sustituida esa parte de entrenamiento en montaña, y no es así. Por eso los entrenamientos de gimnasio pueden ser muy importantes para un corredor de ciudad que hace poca montaña, pero menos importantes pues para un corredor de monte. Ya os digo que al final va a depender mucho de cada corredor, el objetivo, el nivel, los días de entrenamiento, cómo entrene en la montaña, cómo entrene en el asfalto, pero al final son indicaciones básicas. Por norma general, entre 1 y 2 días semanales de gimnasio sería suficiente para el entrenamiento de piernas. Se puede añadir un tercero extra si añadimos parte del tronco superior, pero como he dicho, hay deportistas que pueden hacer en una misma sesión o en 2 sesiones la mitad de sesión para trabajar las piernas y la mitad para trabajar un poco la tonificación. El tema de la tonificación, el último ejemplo, y ya cierro el vídeo, imaginémonos un corredor de montaña que todos los días entrena con bastones. Pues por ejemplo, la parte del tronco superior la va a tener que trabajar mucho menos que un corredor de asfalto que nunca usa los bastones y luego va a la montaña. El corredor de montaña que utiliza todos los días los bastones, pues en los entrenamientos para subir, va a tener la parte de arriba más adaptada al uso de bastones que el corredor de ciudad que siempre corre en llano sin bastones. Pues al final el corredor de ciudad, si quiere mejorar o sacarle ese rendimiento a los bastones, va a tener que hacer un trabajo de fortalecimiento en gimnasio del tren superior, porque solo con una sesión a la semana entrenando con bastones no les va a sacar el máximo rendimiento. Así que dejamos el vídeo de aquí con las preguntas de Daisy y de Germán. Ya sabéis que me podéis hacer las consultas aquí abajo y os recomiendo que maticéis un poco más vuestros casos. Y por último, si os han gustado los consultorios y os ayudan, os podéis suscribir al canal desde menos de 2 euros al mes y ayudarme a que este canal siga creciendo. Así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.